Mi nombre es Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi, pero todo el mundo me conoce como Gianni Braschi, ese es mi nombre secular. Pero soy conocido mundialmente como Pío Sexto. Y yo estudié en un colegio jesuita y más tarde en la Universidad de Ferrara. Y mi formación jesuita escolar causó bastantes problemas más tarde, cuando yo, a punto de ser papa, tuve encuentros filosóficos con Clemente XIV, quien fuese mi predecesor. Pero yo no empecé en la cima, yo empecé renunciando a mi puesto como conde, que yo tendría que haber heredado de mi padre, pues esta era mi herencia por derecho. Rechacé ser conde y me formé religiosamente en la Universidad de Ferrara estudiando Derecho Canónico y Civil. Y yo conocí al cardenal Rufo, quien fue que más tarde me dio las conexiones episcopales para poder trabajar como secretario, desempeñándome en el Vaticano en la secretaría de Benedicto XIV. Más tarde el Papa Benedicto XIV muere y su sucesor Clemente XIII me nombra a mí auditor de la Cámara Apostólica, pero yo voy adquiriendo más y más experiencia y termino siendo el tesorero de la misma cámara. Y ya para entonces, luego de 5 años, yo obtengo gran experiencia financiera, al punto de poder ser papable. Y de hecho esta es la oportunidad que se presenta más tarde, cuando el sucesor de Clemente, quien coge el mismo nombre, Clemente XIV, se enfrasca en un debate sobre mi formación jesuita para evaluar si yo realmente puedo ser su sucesor tras su difunción. Y así fue, y elegí ser Pío Sexto. Santo Padre, contribuyó su santidad en el movimiento artístico de la época. Sí, hijo mío, contribuí bastante al arte en mi época. Yo, por ejemplo, fui quien orquestó la edificación de una nueva sacristía allá en la Basílica de San Pedro, y también restauré el Arco del Triunfo de su santidad el Papa Clemente XII. Y también abrí el puerto de Ancona, que no fue precisamente una contribución directa al arte. Sin embargo, la mezcla de culturas, el intercambio intercultural favoreció bastante eh, todo aquel popurrí de influencias artísticas, arquitectónicas, etcétera, que no tenía precedentes para la época. Esa fue de mis mayores contribuciones. También restauré la Vía Appia, pero no es por eso que se me recuerda realmente, no es por mis contribuciones artísticas que soy recordado, sino por haber sido uno de los últimos papas en enfrentar los grandes problemas que sufría Europa previos a su revolución, hasta que eventualmente la Revolución Francesa fagocitó a este humilde servidor. ¿Y qué opina Santo Padre de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un desastre, una tragedia. Fue lo peor que le ha pasado a la Iglesia Católica en toda su existencia. Básicamente lo que hicimos fue perder nuestra gran influencia sobre Francia, nuestra infinita influencia en la Europa occidental. Se vio menguado mucho el poder y el dominio hegemónico que ostentábamos, incluso en España, por la influencia que ejerció la Primera República, la posterior gobernancia monárquica de Napoleón. Lo cierto es que perdimos muchísimo poder debido a la declaración de la República Francesa, y todavía muchísimo más poder luego de que Napoleón se empeñó por destruir Italia. Eso fue lo que sucedió. El general francés tomó posesión de Milán, tratando de aventurarse en Lombardía contra las fuerzas de Austria en el año 1796. Y una vez que se metieron ahí, pues estuve obligado a firmar un acuerdo, que fue el Acuerdo de Tolentino, al año siguiente. Y ahí en 1797 el Vaticano estuvo obligado, bajo mi propia firma, a abonar 30 millones de escudos para evitar la ocupación de Roma. Pero eso no valió nada, porque el ejército francés eventualmente se metió en Roma, y por mucho que hayamos pagado, fue completamente ocupado por el ejército de Napoleón Bonaparte. Y de hecho, Bonaparte, una vez ocupada Roma, se reorganizó, y el 15 de febrero de 1798 ingresó en Roma y tuvo la osadía de ocupar el Vaticano y secuestrarme. Ese fue el gran punto de quiebre en toda la historia
de la Revolución Francesa desde el punto de vista de los estados pontificios, porque se desmoronó todo. Ya senil, ya con 81 años, pues, tengo que atravesar los Alpes, tengo que atravesar de manera clandestina calles oscuras como rehén de los seguidores de Napoleón, todos armados llevándome en calidad de prisionero de Estado, prisionero de guerra prácticamente, por las montañas para subir hasta Francia, ya no como un pontífice, sino como un prisionero. Y raptado y humillado me deportan a Francia. Y yo pensaba que lo que querían hacer era el mismo destino que le deparó al último rey Luis, que iba a ser guillotinado por estos desgraciados. Pero no llegué a ser guillotinado una vez llegados ya a territorio francés. Que no puedo dilucidar en qué región exacta de Francia, porque yo ya me estaba muriendo, ¿no? Pues mi salud falla y termino falleciendo. Allá en mi sepultura ni siquiera me dieron un entierro cristiano, sino que por todo lo contrario, en mi sepultura se registró: falleció el ciudadano Braski, que ejercía profesión de pontífice. Completamente indigno de la calidad de un papa de la iglesia. Y Santo Padre, ¿qué hizo su santidad para defender la Iglesia Católica en los tiempos de Revolución Francesa? De todo. Hubo que hacer muchísimo para poder defender la Iglesia Católica, pero muchas de estas medidas fueron en vano. La verdad es que no superó en número el ejército francés y las fuerzas políticas menguaron al punto en el que todos nuestros esfuerzos cayeron en nada. Allá en 1791 se publica el Coda Lingum, donde yo condeno la constitución civil del clero y los principios de la Revolución Francesa. Ese es el primer paso como mecanismo para rechazar y no reconocer el cambio político brusco anticatólico. Más tarde, el 13 de abril del mismo año, se publica el Breve Caritas Quae, que cancela todos los nombramientos episcopales relacionados con la participación de estos herejes. Ahora, claro que los revolucionarios invadieron Aviñón más tarde en represalia de esto, y como unos 60 pontífices fueron todos condenados sumariamente a muerte. La bárbara ejecución tuvo lugar en una de las torres de los palacios de los papas. Se llamó la masacre glaciar, la masacre de la casa de hielo, y fue terrible. Empezó a correr la sangre en toda Francia. De hecho, no se detuvieron ahí. En mayo hicieron una sátira, cogieron un maniquí que pretendía parodiarme y fue quemado a ojos de todo el pueblo. El ejército francés termina ocupando nuevamente Aviñón. Esta vez lo anexa al territorio de la República, esta república ilegítima, y todo se empieza a desmoronar. Todos aquellos miembros del clero que aceptan la constitución civil son ipso facto rechazados, ipso facto destituidos de sus cargos. Pero la revolución continuó su marcha y la violencia solo incrementó. Es más, de hecho, el ateísmo general llegó al punto en el que se tuvo que suprimir las congregaciones religiosas. Hubo derramamiento de sangre entre el 2 y el 5 de septiembre del 92, donde fueron masacrados 223 sacerdotes. Luego de esto hubo un éxodo masivo de eclesiásticos franceses al estado pontificio, y a duras penas pudimos defenderlos los siguientes años. Todo esto, como dije, fue en vano. La Revolución Francesa terminó aplastando a los estados pontificios. Mucho más tarde sería declarada Roma también una república, no aboliendo realmente los estados pontificios, pero sí destruyendo bastante la dignidad de Roma. Y bueno, luego de mi muerte, por suerte el Papa Pío XII restaura mis restos en las grutas pontificias y es colocado en el antiguo sarcófago de mármol romano.
encontrado durante las excavaciones, como correspondería. Y así acabó esta historia, lamentablemente. Mi sucesor sería Pío, también Pío VII, a quien yo habría convertido en cardenal junto con otros 72 miembros del clero en el curso de 23 consistores. Yo no sabría que él sería mi sucesor en aquel entonces.